Buenas jóvenes, este video es para explicarles acerca del cálculo del laboratorio número 1, que es el ensayo de penetración estándar, SPT. ¿Ya? La norma que rige este ensayo es la ASTM de 1586-11 y el objetivo más que todo es determinar las propiedades de resistencia y de formación de suelos no cohesivos. ¿Ya? Una vez entendido el objetivo del ensayo, vamos a proceder a realizar los cálculos del ensayo. ¿Ya? Los datos que obtenemos del ensayo son los números de golpes a los 15, a los 30 y a los 45 centímetros. ¿Ya? Esos 15, 30 y 45 centímetros simplemente son las profundidades a las que se debe contar los números de golpe. ¿Ya? En este caso, primeramente introducimos o cavamos con la boca del lobo a una profundidad determinada. En este caso sería la capa vegetal. ¿Ya? Se pueden fijar aquí, cavamos hasta encontrar un suelo firme, ¿ya? Y que no sea capa vegetal. Mayormente la capa vegetal está entre los 0,30 o 0,55. ¿Ya? Entonces cavamos hasta cierta profundidad y luego introducimos la cuchara bipartida de Terzaghi. ¿Ya? Entonces primeramente contamos los números de golpes a los 15 centímetros. Se pueden fijar en esta parte de acá. Cuando empezamos a golpear con el martillo, ya contamos los números de golpes. Una vez llega a los 15 centímetros y pasa a los 15 centímetros, ya empezamos a contar para los 30. ¿Ya? Una vez pasados los 30, ya contamos para los 45 centímetros. ¿Ya? Y para hacer una corrección o para hallar el dato del NSPT, simplemente es la suma del N30 y el N45. ¿Ya? Como se puede ver en esta parte, el NSPT es la resistencia del SPT, valor N, en el número de golpes total para hincar la cuchara de Terzaghi los últimos 304 milímetros. ¿Ya? Se refiere a que vamos a contar simplemente los N30 y los N45. ¿Ya? Los N15 los descartamos porque al momento de sacar la cuchara y meter, puede haber derrumbamiento de las paredes, del hueco donde perforamos. ¿Ya? Por ese motivo es que se descarta, como pueden ver en la parte de acá, se descarta los N15. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a calcular los NSPT. ¿Ya? Como les decía, simplemente es la suma del N15 más el N30. ¿Ya? Entonces, para una profundidad de 0,55 a 1 metro, vamos a calcular el NSPT, que simplemente sería la suma del N30 más el N45. En este caso sería del N30 7 golpes, más del N45 sería 8 golpes. Igual nos da un NSPT de 15. ¿Ya? Entonces anotamos 15. Y así también para una profundidad de 2 metros. ¿Ya? En este caso sería 12 más 13. ¿Ya? Y así para todas las profundidades. Luego de eso vamos a también obtener el dato del nivel freático. ¿Ya? ¿A qué profundidad se encuentra el nivel freático?
En este caso, para nosotros se encuentra a una profundidad de 3 metros. ¿Ya? También se obtienen las dimensiones de la zapata. ¿Ya? Es una zapata superficial, ¿ya? Entonces también obtenemos el dato. También se obtiene el dato de la densidad del terreno. En este caso, para nosotros tenemos una densidad del terreno de 1.859 gramos sobre centímetros cúbicos. Y como en esta parte hay nivel freático, vamos a necesitar también el valor de la densidad saturada, ¿ya? En este caso es de 2.023 gramos sobre centímetros cúbicos. Y también la presión atmosférica, que sería de 9.85, ¿ya? Toneladas sobre metros cuadrados. También vamos a necesitar los datos de energía del martillo, ¿ya? En este caso, como es manual el ensayo, la energía del martillo va a variar entre 50 y 60, ¿ya? La energía del martillo, como pueden ver en esta tabla, vamos a utilizar el de cuerda y polea, ¿ya? Entonces va a tener una energía en porcentaje del 60%, ¿ya? Por eso está aquí el 60%, ¿ya? También vamos a tener el diámetro del sondeo. ¿Qué quiere decir el diámetro del sondeo? Cuando eh, hacemos la perforación de nuestro ensayo, va a tener un cierto diámetro, ¿ya? En este caso, del hueco de perforación, ¿ya? En este caso, nuestro diámetro es de 115 milímetros, ¿ya? Y un muestrador. Vamos a utilizar un muestrador que es la cuchara bipartida de Tersay, un mostrador estándar, ¿ya? Y también el NR, que sería la longitud de varilla en metros. En este caso llegamos hasta una profundidad de 5 metros, entonces por la profundidad vamos a necesitar longitud de varillas, perdón, de 5 metros, ¿ya? Una vez tengamos esos datos, ya procedemos a realizar los cálculos del ensayo, ¿ya? Como ya anteriormente habíamos calculado el NSPT, simplemente vamos a copiarlo en la planilla. 18, 20, aquí 20 y por último 16. En esta parte aquí dice inicio y fin, simplemente sería a la profundidad que le voy a la cuchara, ¿ya? En esta parte, si se pueden fijar, 0.55 es donde acabamos con la boca del lobo o con la vizcacha, ¿ya? Esa sería la capa vegetal. Luego de ahí introducimos la cuchara y empezamos a golpear, ¿ya? Hasta los 0.45, ¿ya? Entonces llegamos hasta los 1 metro. Como pueden ver esta parte, hasta aquí sería los 0.55. Y una vez ya introducimos la cuchara y empezamos a golpear, entramos hasta los 1 metro, ¿no? Y así lo mismo, ya introducimos, vamos bicachando hasta los 1.55 e introducimos la cuchara y golpeamos hasta los 2 metros, ¿ya? Y así para todo, hasta llegar hasta los 5 metros, ¿ya? En este caso, este estudio se hizo hasta los 5 metros, ¿ya? Entonces, una vez tengamos esos valores también, vamos a sacar la media. La media simplemente sería la suma
de 0.55 más 1, ¿ya? Dividido entre 2, ¿ya? Y nos va a salir un valor de 0.78, ¿ya? Vamos a redondear a múltiplos de 5. Sería 0.78, ¿ya? Y así para todo. Entonces simplemente es la suma del inicio y fin y sacamos un intermedio entre esos dos. En este caso, por una profundidad de 2 metros vamos a tener 1.78, ¿ya? Un intermedio. Ya. Una vez tengamos esos datos, ya podemos calcular la tensión total, ¿ya? O esfuerzo total. En este caso, como ustedes ya lo han visto, saben cómo calcular los esfuerzos efectivos. Vamos a calcular en esta parte también los esfuerzos efectivos, ¿ya? Entonces, para una profundidad de 0.78, tomémoslo como el estrato 1, ¿ya? Entonces, el estrato 1 va a estar a una profundidad ya de 0.78, ¿ya? Para hallar la tensión efectiva, simplemente es el peso, la densidad del terreno, que ya lo tenemos de datos, por la profundidad del estrato 1, que sería 0.78, ¿ya? Menos la presión de poro. En este caso, nuestra presión de poros o el nivel freático está por debajo de los 3 metros, ¿ya? Entonces, la presión de poros para una profundidad de 0.78 va a ser 0, ¿ya? Entonces, vamos a calcular primeramente el esfuerzo total, que sería simplemente la densidad del terreno, que tenemos de 1.859 por la profundidad a la que se encuentra ese estrato, que sería de 0.78, ¿ya? Que es la media, ¿no? 0.78. Como dice en la fórmula, menos la presión de poro, U, en este caso para nosotros sería 0, ¿ya? Porque está por encima del nivel freático, ¿ya? Le damos igual, nos da un esfuerzo total de 1.45 toneladas por metro cuadrado, ¿ya? 1.45, ¿ya? Entonces vamos a calcular para una profundidad de 1.78, ¿ya? Entonces cambiamos simplemente el valor hasta una profundidad de 1.78. La densidad se mantiene porque las muestras que extraímos eran muestras de arena, o sea, eh, muestras granulares, ¿ya? En este caso, la densidad va a ser la misma para todos los estratos porque era arena, ¿ya? Por ese motivo. Entonces, densidad por la profundidad menos la presión de poro. En este caso sería 0 también porque está por encima del nivel freático, ¿ya? Le damos igual y nos da un valor de 3.30, ¿ya? 3.30, ¿ya? Entonces seguimos para el estrato de 3 metros, perdón, de 2.75
2.78 a una profundidad de 2.78. Entonces 2.78. Si se pueden fijar, todavía no pasó el nivel freático, entonces simplemente la densidad por la profundidad menos la presión de poro es cero porque aún no llegó, porque aún no ha sobrepasado el nivel freático. Entonces nos salió un valor de 5.16. 5.16. Vamos a proseguir con la siguiente profundidad, que sería de 3.78. En este caso sobrepasa nuestro nivel freático. Entonces vamos a calcularlo. Entonces sería 1.859 la densidad del terreno por la profundidad, que sería de 3 metros, porque a ese nivel está el nivel freático ya. Entonces más como está por debajo del nivel freático, vamos a utilizar la densidad saturada, ya que sería de 2.023, ya. Y vamos a multiplicarlo por la altura del estrato, ¿ya? En este caso sería de 3.78. En este caso simplemente sería de 0.78, ¿ya? Pero vamos a restar 3.78 menos 3, que esa altura está del nivel freático, ¿ya? Entonces le ponemos igual y nos da un valor de 7.15, ¿ya? Entonces anotamos el valor de 7.15. Y por último vamos a calcular la tensión total a una profundidad de 4.78. Si se pueden fijar en esta parte, hasta los 1 metro el nivel freático está por encima, entonces aquí va a ser 0, ¿ya? Esta es la presión de poros, 0 también. A los 3 metros también 0, perdón, a los 2.78 va a haber 0 porque está por encima del nivel freático. Y aquí 3.78 está por debajo del nivel freático. Entonces aquí simplemente sería la presión de poro, sería simplemente como la fórmula lo dice, la densidad del agua por la altura. Entonces la densidad del agua sería 1 por la altura. En este caso sería de 3.78 menos 3. ¿Ya? Entonces nos da un valor de 0.78. 0.78. Vamos a calcular la tensión total a una profundidad de 4.78. Entonces simplemente sería la densidad 1.859 por la profundidad del nivel freático más la densidad saturada, que sería 2.023 por la altura del estrato,
Ya, en este caso sería de 4.78 menos 3, hasta donde se encuentra el nivel freático. Le damos igual y nos da un valor de 9.17. Y la presión de poros sería simplemente la densidad del agua, que sería 1 por la altura a la profundidad del estrato. En este caso sería 4.78 menos 3. Le damos igual, le da un valor de 1.78. Una vez obtenido esos valores, el esfuerzo total y la presión de poros, vamos a calcular el esfuerzo efectivo dividido entre la presión atmosférica, ¿ya? En este caso, el esfuerzo total, el esfuerzo total es igual al esfuerzo, el esfuerzo efectivo total es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Entonces, como ya tenemos esos valores, simplemente vamos a restar. Entonces la presión total sería de 1.45 menos la presión de poros, que en este caso sería 0, dividido entre la presión atmosférica, que sería de 9.85. 9.85. Le damos igual y nos da un valor de 0.15, pongamos 0.15, ¿ya? 0.15, ¿ya? Calculamos para la siguiente. En este caso, la presión efectiva sería de 3.3. Entonces la presión de poros sería de 0 porque está por encima del nivel freático, ¿ya? Entonces damos igual y nos da un valor de 0.33. 0.33. Y así para la siguiente, que sería de 2.89. 2.89. Le damos igual y nos da un valor de 0.29. 0.29. Y vamos a la siguiente, que en este caso sería de 7.15. 7.15. Aquí la presión de poros es de 0.78, ¿ya? Y nos da un valor de 0.65. 0.65. Y por último tenemos el valor de 9.17. 9.17. 9.17. La presión de poros es de 1.78, dividido entre la presión atmosférica, que sería de 0.75.
0.75. Una vez tengamos esos datos ya calculados, ya podemos empezar a calcular el N60, ¿ya? Que simplemente sería el N60 es igual al NSPT, el número de penetración medido, por el NH, que sería la eficiencia del martillo en porcentaje, ¿ya? ¿Ya? O la energía del martillo, en este caso es 60. ¿Ya? También está multiplicado por el NB, que sería la corrección por el diámetro de la perforación, ¿ya? Entonces en nuestro caso es de 115 milímetros, ¿ya? El diámetro de la perforación que se realizó ahí, ¿ya? ¿Ya? Es de 115 milímetros. El NS es la corrección del muestrador. Que estamos utilizando un muestrador estándar, así que está normado. Y también tenemos el NR, que sería la corrección por longitud de barra, ¿ya? En este caso tenemos una longitud de 5 metros, ¿ya? Entonces, para hallar ese factor del SPT, vamos a utilizar una tabla donde nos da valores eh, ya dados. Ya es un factor de corrección, si se puede decir así. Ya, entonces, la energía del martillo estamos utilizando un valor de 60, ¿ya? Este caso es de Estados Unidos, tipo martinete de seguridad, y estamos utilizando de cuerda y polea, entonces sería una energía, un NH de 60%. Entonces anotamos aquí 60. Anotamos 60 y vamos a la siguiente, el NB. El NB es el diámetro del sondeo, que sería, tenemos de dato de 115. Ahora vamos a hallar el factor del SPT, o factor de seguridad, si se puede decir así, ¿ya? Entonces el NB, vamos a la tabla y vemos el NB, el diámetro, ¿ya? Entonces nuestro diámetro es de 115. Vemos aquí de 60 a 120, sí. Entonces nuestro factor va a ser de 1. Entonces aquí notamos 1. Ahora el mostrador, el NS es la corrección del mostrador. Estamos utilizando un mostrador estándar, ¿ya? Entonces vamos aquí al NS y buscamos el mostrador estándar, ¿ya? Con un recubrimiento para arena suelta, no. Con recubrimiento para arena y arcilla densa, no. Mostrador estándar, entonces nuestro factor de seguridad va a ser de 1. Notamos 1. Ya. Aquí longitud de las varillas, como vamos a calcular el NS para cada metro, entonces se aplica para cada metro, para cada golpe, ¿ya? En este caso, para los primeros, para una profundidad de 1 metro, vamos a utilizar un NR de, de 0.75, porque está en un rango de 0 a 4 metros. Entonces vamos a utilizar un factor de seguridad de 0.75. Ya cuando calculemos a los 5 metros, en este caso en esta parte de acá, aquí, vamos a utilizar un factor diferente, ya que sobrepasa los 4. Entonces va a ser de, de 4.78. En este caso sobrepasó. Vamos a utilizar un factor de seguridad de 0.85, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo para que lo entiendan mejor, ¿ya? Vamos a calcular el N60, ¿ya? Entonces el N60
simplemente sería el NSPT, que ya lo habíamos calculado anteriormente, que sería de 15. Si se pueden fijar en esta partecita aquí, 15. Ahora, por el NH, que sería la eficiencia del Martinet, ¿ya? En este caso en porcentaje, que sería nuestro dato de 60%. Ahora, por el NB, que sería la corrección por el diámetro de la perforación, ¿ya? Entonces, cuando hacemos nosotros la perforación, medimos el diámetro del hueco que perforamos. Entonces, de nosotros es 115, pero esos 115 va a tener un factor de corrección o factor de SPT. Entonces, para 115 va a tener un factor de 1. Entonces, lo multiplicamos por 1. Ahora, por el mostrador, que sería el NS, corrección del mostrador. Nosotros estamos utilizando un mostrador estándar y su factor de corrección sería de 1, como ponemos en esta planilla acá. Aquí, el mostrador estándar tiene un factor de corrección de 1, así que vamos a utilizar ese dato. Vamos a colocar por 1. Ahora, por corrección por longitud de la barra. Entonces, como estamos calculando para 0.78, entonces vamos aquí a la planilla y vemos, ¿ya? La varilla entró 0.78, entonces un factor sería de 0 a 4, entonces nuestro factor sería de 0.75, ¿ya? Entonces, una vez tenido ese valor, lo colocamos 0.75, ¿ya? Dividido entre 60, bueno, aquí dividido entre 60, le damos igual y nos da un N60 de 11. Vamos a rondear cuando sea múltiplo de 5, ¿ya? En este caso nos dio 11, 11.25, pero vamos a anotar 11, ¿ya? Luego, para una profundidad de 2 metros o de 1.78, nuestro NSPT va a cambiar. Ya no va a ser 15, ahora va a ser 25, ¿no? Entonces 25 lo anotamos. La energía del martillo va a ser la misma, el mostrador va a ser el mismo, la varilla, el diámetro va a ser el mismo. Ahora, longitud varilla a los 2 metros, ¿no? Perdón, a los 1.78. Entonces vamos a la tabla y vemos de 0 a 4. Entonces ahí entra el 1.78, ¿ya? Entonces anotamos lo mismo, 0.75, porque ese es el factor, dividido entre 60. Y nos da un N60 de 18. Ya, vamos a anotar 19. Ya, vamos a redondearlo. 19. Ya. Y así también para una profundidad de 2.78. Colocamos lo mismo, pero aquí el valor de N va a cambiar. Ya no va a ser 25, va a ser 18. ¿Ya? Entonces borramos y colocamos 18. La eficiencia del martillo en porcentaje va a ser el mismo, 60. Corrección por el diámetro de la perforación va a ser el mismo, 115, y su factor de corrección es 1, entonces colocamos 1. Por corrección del mostrador, estamos utilizando un mostrador estándar, por ende su factor va a ser 1. Y la longitud de la varilla va a ser, como es de 2.78 metros, vamos a la tabla y decimos de 0 a 4 va a tener un factor de corrección de 0.75. Entonces colocamos el mismo factor de 0.75, como pueden ver en esta parte, y dividido entre 60. Le damos enter y
me salió 13. ¿Ya? Vamos a colocar 13. ¿Ya? Ahora, para una profundidad de 3.78, vamos a calcular también. El NSPT va a cambiar, ya no va a ser 18, va a ser 20. ¿Ya? Perdón, va a ser 20. La energía va a ser la misma, el diámetro va a ser el mismo, su factor del diámetro va a ser el mismo, el mostrador, su factor va a ser el mismo, y la profundidad de la varilla, su corrección va a ser la misma, ¿ya? Porque aún no ha sobrepasado los 4 metros, ¿ya? En este caso sería su factor de corrección para una profundidad de 3.78, va a ser 0.75 su factor. Le damos igual, nos da un N60 de 15. Ya anotamos 15 y le damos a la siguiente, que sería de 4.78. Entonces el NSPT va a cambiar, ya no va a ser 20, ahora va a ser 16. ¿Ya? Entonces anotamos 16. El N60 va a ser el mismo. La corrección por el diámetro de la perforación, su corrección va a ser 1, el mismo. El mostrador estándar, su corrección va a ser 1, va a ser el mismo. Y aquí, en esta parte, ya no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque está a una profundidad de 4.78. ¿Y qué nos dice la tabla? Nos dice para variación del NR, longitud de la barra, cuando utilizamos 0.75 estaba entre este rango de 0 a 4 metros. Entonces nuestro rango ya pasó ese 4, entonces va a ser de 4 a 6. Nuestro factor va a ser de 0.85. Entonces vamos a cambiarlo acá, en esta parte. Va a ser de, ya no va a ser de 0.75, va a ser de 0.85. Va a cambiar. Y entonces simplemente eso. Ahora le damos igual y nos da un N60 de 14. Bueno, vamos a calcular el N160, que simplemente es la corrección del N60. ¿Ya? Tenemos el N160 es igual al Cn por el N60. ¿Ya? El Cn es el factor de corrección y el N60 es el valor N obtenido de la exploración del campo. ¿Ya? Ya que sería esta parte de acá. ¿Ya? Entonces vamos a calcular, primeramente vamos a calcular el Cn. Si se pueden fijar en esta parte hay una condición. Para este valor, que sería la tensión efectiva vertical dividida entre la presión atmosférica, este valor tiene que ser mayor a 0.25. ¿ya? Entonces este valor ya lo habíamos calculado anteriormente, que sería esta parte acá. ¿Sí? Esa parte, perdón, esa parte que está demarcada de color amarillo. ¿Sí? Esa parte que está demarcada con color amarillo es este valor, que sería la tensión efectiva vertical dividida entre la presión atmosférica. Y si el valor de la tensión efectiva vertical dividida entre la presión atmosférica no es mayor, entonces simplemente se coloca el mismo valor del N60. En este caso, para una profundidad de 1 metro, perdón, a una profundidad de 0.78, la tensión efectiva vertical dividida entre la presión atmosférica
no es mayor a 0.25. Entonces tu N160 va a ser igual al N60. En este caso sería 11. Bien. Ahora proseguimos con el siguiente valor hasta una profundidad de 1.78. La tensión efectiva vertical dividida entre la presión atmosférica es de 0.33. ¿Es mayor a 0.5? Si es mayor, entonces ahí sí podemos calcular el CN. Bien. Entonces vamos a calcular el CN, que simplemente sería 0.77 por logaritmo, ¿ya? Logaritmo de 20 sobre la presión, la tensión efectiva vertical sobre la presión atmosférica. Ese valor ya lo tenemos, que sería de 0.33. 0.33. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos por el N60, como dice la fórmula, ¿no? El N160 es igual al Cn, ¿ya? Por el N60. El N60 es de 19. Le damos igual, nos da un valor de 26. ¿Ya? Un valor de 26. Anotamos el valor de 26. Y así proseguimos con el siguiente. ¿Ya? Aquí va a cambiar el valor de la tensión efectiva vertical sobre la presión atmosférica. Ya no va a ser 0.33, va a ser 0.29. 0.29. Ahora el N60 ya no va a ser ese mismo, ahora va a ser de 13. ¿Ya? Damos igual, perdón, aquí va a ser 13. Ahí, 13. Damos igual y nos da un valor de N160, un valor de 18. Proseguimos con el siguiente. Aquí ya no va a ser 0.29, ahora va a ser 0.65. 0.65. Aquí el valor del N60 ya no va a ser 13, ahora va a ser 15. Damos igual, sería de 17. Ya, entonces 17. Ahora proseguimos también con el siguiente, que sería, ya no va a ser 0.65, ahora va a ser 0.75. 0.75. Aquí el N60 ya no va a ser 15, va a ser de 14. Veamos igual, un valor de 15. ¿Ya? Ahora sí. Una vez tengamos los valores del N160, ya podemos hacer o calcular el N corregido, que está en función del nivel freático. ¿Ya? Entonces, como nosotros tenemos nivel freático, podemos hacer una corrección. En este caso, vamos a calcular el N corregido, que simplemente sería, en este caso para nosotros son grava, es un suelo granular, que sería arena. Entonces, para grava o grava arenosa, 1.25 por el N60. Entonces, esta fórmula no es para no nos sirve. Entonces, para arena fina o arena limosa debajo del nivel freático, del nivel freático, y N160 o la 15, entonces esta aquí sería
podríamos esta fórmula. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dicen? Que el N60 tiene que ser mayor a 15. Y si no es mayor a 15, simplemente colocamos el mismo valor, ¿ya? Del N160, que sería 11. ¿Ya? Para una profundidad de 1.78 tenemos un N60 de 26. ¿Es mayor a 15? Sí, es mayor. Está por debajo del nivel freático, no, pero ya nos compró una condición que es mayor a 15. Entonces, ya podemos calcular ahí, sería 15 más 0.5. Ahora, abro paréntesis, el N60. Este N60 dice valor N60 ajustado, ¿ya? Entonces sería este valor de acá, el N160 que vamos a ocupar, no el de acá, ¿ya? Porque dice el N60, valor N60 ajustado, ¿ya? Se refiere hasta aquí, el N160 que ya es ajustado, ¿ya? Que ya es corregido. Entonces colocamos el N60 que sería 26 menos 15. Cerramos paréntesis y le damos enter. A un valor de 20.5. Entonces simplemente ponemos 20. Ya, aquí también lo mismo, calculamos. El N60, esta parte de acá, es mayor a 15, si es mayor. Entonces ahí sí podemos calcular, ¿ya? Entonces aquí colocamos no 26 sino 18. Le damos enter y nos da un valor de 16.5. Anotamos simplemente 16. Y lo mismo para acá. Aquí el N160 es de 17. ¿Es mayor a 15? Sí, es mayor. Entonces sí podemos utilizar la fórmula. Entonces 17. Un valor de 16. Anotamos 16. Y por último, nos salió un valor de 15. Perdón, sí, de 15. Es mayor a 15. No cumple, porque no dice que es mayor o igual, dice que es mayor. Simplemente colocamos 15. Bueno, eso sería todo en la parte de los cálculos del laboratorio número 1, que sería el ensayo de penetración estándar, SPT. Bien. Este va a entrar en el examen el día miércoles. Bueno, eso sería todo.